Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Es un día muy especial. Saludamos a todos los que están aquí en el santuario, cada uno de ustedes. Y también estamos saludando a todas las personas que nos escuchan a través del YouTube, aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Un saludo para cada uno de ustedes. Amén, Señor. Amén, amén. Hemos venido teniendo una serie de mensajes acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero el día de hoy haremos un paréntesis para rendir homenaje a las madrecitas del mundo, sin importar su raza, su color y su religión. En los Estados Unidos, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo del mes. Alrededor del mundo regularmente se celebra el 10 de mayo. Este homenaje que rendiremos el día de hoy va a la verdadera madre, que merecidamente se ha ganado la admiración y respeto de su esposo y de sus hijos. La razón por qué es porque ha tomado en serio su rol de madre. Hay madres que no son profesionales, pero son muy sabias. Son muy mansas como una paloma, pero a la misma vez tienen un corazón de leona para defender sus cachorros. Yo me siento muy afortunado por haber encontrado una esposa excelente como la que tengo. Para mí ella es mucho más valiosa que el oro. La Biblia dice en Proverbios 31:11, el corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Deseo a mi esposa feliz Día de las Madres. Nuestros hijos y yo mismo nos sentimos bendecidos por tenerte con nosotros. Quiero invitarles a que lean conmigo un solo versículo. Y este lo encontramos en Romanos capítulo 16, verso número 13. Romanos capítulo 16, verso número 13. Es tan corto el versículo que yo creo que nunca ustedes habían tenido un versículo tan corto como el día de hoy. Este versículo lee de la siguiente manera. Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Fíjese bien. Y a su madre y mía. O sea, y también ella es mi madre. Es lo que quiere decir. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de estar aquí delante de ti. Estoy pidiendo bendición para todos los que están aquí en el santuario, como para aquellas personas que nos escuchan, Señor, a través de este sistema de internet. Bendícelos y ayúdalos para que el día de hoy ellos puedan tener un día muy hermoso, especialmente a las madrecitas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Día de la Madre es una magnífica oportunidad que tienen los hijos para que la lleven a comer, para que le den un abrazo, le den un beso a la madrecita, ¿verdad? Por su esfuerzo que ella ha hecho durante todos estos años. Es el tiempo de mostrarle su amor y su respeto. Y aquellos que tienen una madrecita todavía con vida, siéntanse dichosos. Siéntanse, porque es algo hermoso, ¿verdad? Y yo quiero decirles que las madrecitas merecen nuestro respeto, nuestra admiración por su noble elección, por su noble profesión, por sus muchos y generosos esfuerzos y sacrificios que han hecho a favor de sus hijos. El día de hoy estaremos meditando sobre un tema, y el tema es la madre excelente. Todo discurso, todo charla,
todo mensaje tiene que tener un tema sobre el cual el predicador va a girar. Y el tema de hoy es una madre excelente. Y vamos a hablar acerca de personajes que ustedes ya conocen. Y uno de ellos es Saulo de Tarso, que más tarde se llegó a llamar Saulo. Digo Pablo. Saulo nació allá por los años, entre el año 5 y el 10 después de Cristo, en Tarso de Cilicia, que ahora es parte del Asia Menor, pero es territorio de Turquía. Yo sé que a algunos les gusta tomar notas, ¿verdad?, cuando se está predicando, y es bien para que usted aprenda más. Y una de las cosas que nosotros vemos aquí es que Saulo era hijo de padres hebreos y descendiente de la tribu de Benjamín. Fue criado como un fariseo y circuncidado al 8º día. Fue instruido por el rabino Gamaliel, de quien recibió una sólida formación teológica, filosófica y también jurídica. Una de las cosas que nosotros vemos en Pablo, o sea, Saulo, él hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Era un hombre bien educado, bien preparado. Sin embargo, el camino que él tomó al comienzo fue un camino malo, un camino torcido. Se cree que él se mudó a Jerusalén, de Tarso de Cilicia a Jerusalén, cuando era un adolescente, entrando casi a su juventud. No se olvide que estamos hablando de un Saulo de Tarso. Las ruinas de la ciudad de Tarso todavía están ahí, todavía existen. Por supuesto que ahora hay una ciudad moderna, pero usted lo puede ver en las pantallas, las ruinas de la ciudad de Tarso. Tarso está como a unos 19 millas retiradito del mar Mediterráneo. Es un lugar bastante visitado y los barcos se estacionaban ahí en tiempo de Pablo. Era un lugar muy comercial. Pero él dejó ese lugar y se vino a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel. Allá en Tarso, como en Alejandría, habían universidades y mucha gente era educada en la filosofía y en muchos otros aspectos. Pero Pablo, o sea, Saulo, decidió llegar cuando era adolescente a la ciudad de Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, fíjese bien, yo quiero que usted analice las cosas, porque yo sé que las ha leído en la Biblia, pero no se ha puesto a pensar o no ha analizado acerca de todos estos hechos. En Jerusalén, Saulo conoció a una familia posiblemente sencilla, una familia de un rancho o de un lugar que vivía sin duda fuera de la ciudad. Pero esa familia también había inmigrado de Cirene a Jerusalén. Vimos hace un momento que Saulo inmigró de Tarso a Jerusalén. Ahora estamos viendo de una familia que inmigró de Cirene a Jerusalén. Ese hombre se llamaba Simón. No se menciona el nombre de la esposa, pero sí se menciona el nombre de los hijos, Alejandro y Rufo. Lea usted Marcos 15:21. Marcos 15:21. Dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Este hombre, Simón,
jamás en su vida pensó que él iba a quedar grabado en la historia de este mundo. La Biblia dice ahí que venía del campo. O sea, de que me imagino yo que él trabajaba en el campo. Y en ese día él venía y miró un alboroto, miró un tumulto, miró mucha gente. Y él decidió parar a ver qué es lo que estaba sucediendo. De repente, me imagino que el centurión, el jefe de los soldados, le dijo: hey, tú. Y yo me imagino que él miró para todo rumbo, ¿a quién le está hablando? Y él dijo: tú, te estoy hablando a ti. Dice: yo, sí, tú, ven, ayuda a este hombre a cargar la cruz, ya no puede. Recuérdense que estamos hablando de Jesús, quien llevaba la cruz por la vía dolorosa rumbo al Calvario. Jesús un día antes, una noche antes, había sido arrestado. Y entonces lo torturaron en la noche, lo mandaron de Herodes, luego de regreso a Pilato. Caifás lo miró, Anás lo miró. Pero ninguno de ellos tuvo compasión por Jesús. Por el contrario, los soldados romanos, cuando llegó con Herodes, dice que le pusieron una corona de espinas en su sien, en su cabeza. Encontraron unas cortinas ahí y se la pusieron y dice: esta es tu capa, tú eres rey. Y se burlaban de él. Naturalmente que al día siguiente él estaba débil. No solo había sido torturado, golpeado, lo azotaron, se burlaron de él. Y aún así lo obligaron a cargar su cruz porque lo iban a crucificar allá en el monte Calvario en medio de dos malhechores. Él estaba débil. El soldado, jefe de ellos, de todos los soldados, se dio cuenta, el centurión. Se está cayendo. A cada rato se caía y levantaba su cruz y se la ponía otra vez y seguía y tambaleaba. Al fin ya no pudo. Y por eso fue que llamaron a este hombre y le dijeron: tú ven para acá. Tú vas a cargar la cruz. Y él lo hizo. Dice ahí que, note usted el versículo que dice: y obligaron a uno que pasaba. Él no quería, pero lo obligaron y tenía que hacerlo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo. ¿Venía de dónde? Del campo. O sea que él no había llegado a la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la Pascua. No, él no había llegado a esa fiesta. No, él vivía en Jerusalén. Él venía del campo. Él trabajaba en el campo. Y entonces lo obligaron a llevar la cruz de Cristo y él la llevó hasta el monte Calvario. Yo me imagino que Jesucristo se fue deteniendo de esa cruz poco a poco hasta al fin llegar al lugar donde iba a ser crucificado. Y como les dije hace unos momentos, Simón jamás se puso a pensar que su nombre iba a quedar inscrito en la historia del mundo. Y por eso ahorita lo estamos mencionando a Simón de Cirene. Pero Simón tenía una esposa. Y la esposa era una madre, me imagino, muy excelente. Era mamá de Alejandro y Rufo. Yo a veces pienso de que Saulo, cuando llegó a Jerusalén, posiblemente conoció a estos dos muchachos. Eran de la misma edad, eran adolescentes. Y es posible que se hospedó en casa de ellos, porque la Biblia no dice que los padres de Saulo se movieron a Jerusalén. Él se vino a Jerusalén a estudiar. Pero ahí en Jerusalén sin duda conoció a estos muchachos. Y entonces es posible que él se hospedó en esa casa y la madre de Alejandro y Rufo
trataba a Saulo como su propio hijo. Por eso aquí en Romanos 16:13, cuando ustedes leyeron, dice ahí: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Se dan cuenta ustedes que aún el apóstol Pablo habla acerca de una madre? Hemos hablado anteriormente en otros mensajes acerca de la madre de David, de la madre de Moisés, de diferentes madres, de María, la madre de Jesús. Hemos enfocado nuestro tema, pero pensé en esta otra mujer que nos habla aquí la Biblia, que no menciona su nombre, pero sí se nota que era una mujer excelente, una madre excelente, que crió a sus hijos en el temor de Dios, de tal manera que si Rufo conocía al Señor, llegó a ser un hombre que conocía a Dios, es porque la madre le dio enseñanzas. Fíjese que la madre tiene más oportunidad de dar enseñanzas a sus hijos que el papá, porque el papá está trabajando, el papá está ganando, ¿verdad? El dinero para poder apoyar o soportar los gastos de la casa. La mamá tiene a los hijos a veces. Si no trabaja, pues ahí los tiene y les instruye, les ayuda. Y la Biblia dice que instruye al niño cuando es pequeño en su carrera, para que cuando llegue a crecer no se aparte de los caminos de Dios. Y sí, trabajó aquí de tal manera que los años fueron pasando. Fíjese que cuando ella lo tenía en su casa, a Saulo, vamos a suponer que vivía ahí en su casa, yo creo que algo que a ella sin duda le molestó mucho cuando escuchó de que Saulo era el terrorista número 1 en el siglo I. Comenzó a perseguir la iglesia. Y ella dijo: está bien, ¿verdad? Que nosotros tengamos temor de Dios, pero este Saulo se ha hecho muy religioso. Y es el problema, ¿verdad?, de muchas personas que hacen énfasis en su religión, en su iglesia, en su denominación, pero no hacen énfasis en Dios, en Jesús, el Hijo de Dios. Y yo creo que Saulo comenzó a tomar un mal camino. Ustedes conocen el testimonio de Saulo, lo pueden encontrar en el libro de los Hechos. Perseguía a la iglesia, maltrataba a los cristianos, odiaba a todos aquellos que decían que eran los del camino, los que se servían a Jesús. Él los odiaba. Los traía arrastrados a Jerusalén y los metía en la cárcel, y los mismos líderes religiosos le habían dado cartas de autorización para traer a todos esos soldados, a todos esos cristianos presos y ponerlos en la cárcel. Qué triste. Pero ¿sabe qué? Un día que iba camino hacia Damasco con planes de ir me imagino, arrestar al pastor de la iglesia, a los miembros de la iglesia que estaban en Damasco, el Señor se le apareció en el camino. Una luz resplandeciente al mediodía. Dice que era más fuerte que el sol la luz que se le apareció. Saulo cayó a tierra. El poder de Dios lo botó. Y cuando estaba en tierra, él escucha una voz y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Comprendió. Él había oído de Jesús. Él había oído de Jesús, no era ignorante. Claro, tal vez no lo trató, no anduvo con él, pero había oído de Jesús. Amén, Señor. Jesús, yo me imagino que era como unos 10 años más grande que Pablo. Porque si Saulo nació en el año 5, después de Cristo, Cristo nació en el año 5 antes de Cristo. Es posible que era unos 10 años más joven, pero sí escuchó acerca de Jesús.
Y si en caso no lo escuchó, aquí Jesús se le apareció. Amén, amén. Amén. Y se quedó ciego. La mamá de Alejandro y Rufo escuchó que Saulo había tenido un encuentro con el Señor. Y eso la alegró a ella. Ella lo trataba como su hijo. Ella era como su madre. Y ella se alegró bastante cuando supo que este Saulo había sido alcanzado por el poder de Jesucristo. Por eso, allá en Romanos 15:13 lo que leímos, dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Cómo fue que Simón, su esposa y Saulo se conocieron? No lo sabemos. ¿Bajo qué circunstancias se conocieron? Tampoco lo sabemos. Posiblemente, como le dije hace unos momentos, él se hizo amigo de los hijos de Simón. Es posible que sí. Pero una de las cosas que nosotros sabemos es que ella, la mamá de estos dos muchachos, Alejandro y Rufo, hizo un buen papel de madre. Aunque muchas veces, yo les voy a decir una cosa, los hijos agarran mal camino, no porque la madre no hizo su trabajo, sino porque los hijos tienen mala cabeza. Y los hijos en sí tienen su libre albedrío. Y según los hijos muchas veces dicen: no, yo sé lo que yo estoy haciendo. Y luego dicen que la madre es anticuada. No, si tú vives la vida antigua, la vida vieja. No, y las cosas son nuevas ahora, le dice la hija o el hijo, ¿verdad? No, tú vivías en tiempo que no había computadoras. Mira, ahora hay computadoras, hay esto y todo. Tú eres antigua. Pero sabe que no. La mamá ya pasó por donde usted está pasando. Ya, la mamá ya sintió lo que usted está sintiendo. Entonces la mamá no es ignorante. La mamá es madre desde que el niño nace hasta que el hombre se muere. Desde que la mujer nace hasta que se muere. Es mamá. Siempre ha sido mamá. Y yo le voy a decir una cosa. El hijo jamás debe levantar la voz a la madre. Cuando la madre lo regaña, diga: está bien, madre. Está bien. Gracias. Pero no le levante la voz a la mamá, y muchas veces hasta la quiere golpear. Y si hay personas que golpean a su mamá. Y eso no está bien. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Fíjense, es el primer mandamiento con promesa. Éxodo 22. Es el primer mandamiento, que seas de larga vida. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir 100 años? Por supuesto que sí, ¿verdad? El hermano Edgar me mira medio sorprendido. 100 años yo. Claro que sí, los puede vivir, ¿verdad? Los puede vivir, pero tiene que honrar a su padre y a su madre. Si a mí me faltan pocos años para llegar a los 100. Imagínense, pero yo honré a mi padre y honré a mi madre. Nunca me descuidé de ellos. Y aunque yo vivía aquí y ellos vivían en otro lugar, pero yo siempre estuve al tanto de ellos. Y mi esposa todo el tiempo me apoyó y me preguntaba: ¿has mandado dinero a tu mamá? ¿Has mandado dinero a tu papá? Siempre. ¿Y sabe qué? Como consecuencia de eso, Dios nos ha bendecido a nosotros a manos llenas. Dios nos ha prosperado. Dios ha hecho grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuando el hijo honra a su padre, honra a su madre, ese hijo es de larga vida. Y Dios lo prospera, Dios lo bendice. Qué lindo, ¿verdad? Cuando esta madre supo que aquel hombre terrorista se había convertido al evangelio, ¿verdad? Yo creo que fue el gozo más grande que ella tuvo. La madre, hermanos, nunca deja de ser madre. No se les olvide a ustedes. Escuchen siempre los consejos de una madre. Yo sé que
Hay madres que tienen hijos en el servicio militar. Tenemos aquí hermano joven, ¿verdad? Estuvo en el servicio militar. La mamá estuvo preocupada por él todo el tiempo. La mamá, tenemos otra hermana que su hijo está en el servicio militar ahorita. Ella siempre como madre está preocupada. Me imagino que se comunican siempre. Ahora especialmente, ¿verdad? Que hay bastante medios de cómo comunicarnos por el celular o por correo electrónico. Hay muchas maneras. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? Ten cuidado, ¿verdad? Porque a veces las misiones a las cuales son enviados son misiones peligrosas, misiones secretas, misiones que no pueden compartir con sus padres, porque así es el servicio militar. Yo lo conozco. Pero la madre todo el tiempo está ahí, está orando, está llorando por sus hijos. Señor, guarda a mis hijos, protégelos. Y Dios escucha la oración de la madre. Dios escucha y mira las lágrimas de la madre. Dios siempre lo hace así. Y por eso es que sus hijos, Dios los tiene con vida todavía. Yo quiero decirles una cosa. Las madres son el instrumento que Dios ha usado a través de los años para que esta generación siga y siga y siga. Amén, amén. Si no hubiera las madres, yo creo que sería triste, no habría nada. Porque todos nosotros tuvimos una madre. Amén. Digo, por ejemplo, en el caso mío, yo la tuve. Mi esposa tuvo su mamá. Nuestras madres ya partieron para con el Señor. Nuestras madres ya se fueron con el Señor. Pero mi madre era una mujer de oración. Mi madre doblaba las rodillas y ella decía, siempre estoy orando por ti. Mi suegra era una mujer, ustedes la conocieron, algunos de ustedes, una mujer de Dios. Dedicó su vida al servicio del Señor. Era una maestra también en la enseñanza. Pero ella está con el Señor. Sin embargo, hay algunos de ustedes que todavía tienen a su madrecita, que el día de hoy la pueden llevar a comer. El día de hoy le pueden dar un abrazo. Y si no está con ustedes, le pueden dar una llamada y decirle, ¿verdad? Dios te bendiga, madrecita. No se les pase el día de hoy sin que llamen a su mamá. Comuníquese con ella. Hay medios de cómo hacerlo. El Día de las Madres, hermanos, es un día muy especial, porque todos tenemos la oportunidad de recordar aquellos días de infancia, aquellos días cuando éramos niños, cuando jugábamos, nos tirábamos en el polvo y jugábamos y todo, y a veces la mamá nos regañaba. Vete para adentro. Y entonces hoy es el tiempo de recordar esos días, traer a nuestra memoria aquellos días hermosos cuando usted todavía vivía en la casa con su mamá. Yo me acuerdo, yo vivía en la casa. Cuando yo estaba estudiando, yo vivía todavía con mi mamá. Y naturalmente llega el momento en que todo pajarito va a dejar su nido, va a emprender su vuelo. Pero eso no quiere decir que el día que se vaya de la casa se va a olvidar de ese nido. Regrese con la mamá. Mire, cuando nuestros hijos se fueron de nuestra casa, sentimos ese vacío nosotros. Mi esposa sintió ese vacío. Ella lloró bastante. Cuando mi hija se fue, yo me iba al cuarto de ella a llorar. Mi hija se fue. Pero lo que me alegra es que sirve al Señor. Está ayudándonos en la iglesia. Mis hijos, ellos están ayudándonos. Él toca la guitarra, ella toca las tamboras. Toca el piano, tocan violín, tocan instrumentos, tocan puertas. Sirven al Señor. Eso es lo que nos satisface a nosotros. Y es lo que a ustedes como madres deberían de satisfacer. Que sus hijos tienen vida, tienen la oportunidad de servir a Dios todavía.
de buscar a Dios. Y yo sé que las oraciones de ustedes no son en vano, madrecitas. Las oraciones de ustedes, tarde o temprano, van a hacer efecto. Y sin duda ustedes ya están viendo el resultado. Sigan orando por sus hijos, para que sus hijos busquen a Dios. No que busquen una religión, no que busquen una iglesia, que busquen a Dios, el creador del universo. Que reciban a Jesucristo en su corazón como su personal salvador. Porque Jesucristo vino a este mundo con un propósito, y el propósito fue salvar su alma, perdonar sus pecados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Hijos que no tienen su madrecita, recuerden a su madre en su mente. Ella vive en su corazón. Ella vive en el cielo. Ahí está. Yo me imagino, porque una vez que soñé a mi suegra, le pregunté, yo le decía a mamá, ¿usted quiere regresar otra vez a la tierra? Estaba soñando, dice, no, ya no quiero regresar. Es lo que me dijo. Y la razón por qué es porque cuando usted parta de esta tierra y llegue al cielo, usted no va a querer regresar otra vez. Va a mirar cosas maravillosas, cosas lindas en el cielo. Cosas hermosas que el apóstol Pablo miró cuando él subió al tercer cielo. Y dice, pero no me es permitido decirlas. ¿Por qué razón? Porque si él las dice, usted dice, no, pues ya las conozco. No, usted tiene que esmerarse para que un día usted llegue al cielo también. Amén. Y allá en el cielo nos vamos a juntar otra vez. Los que no hemos visto a nuestra madrecita, la vamos a ver allá. Recuérdense que David dijo que nosotros podemos ir a ellos, pero ellos no pueden venir a nosotros. Podemos ir a ellos, pero ellos no pueden venir a nosotros. Entonces, en este día, estimadas madrecitas, yo las felicito en el nombre del Señor. Y voy a hacer una oración por las madrecitas que nos están escuchando en el sistema de internet. Y luego vamos a hacer una oración por las madrecitas que están aquí en el santuario. Acompáñame en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estoy orando por las madrecitas del mundo, por las madrecitas que están escuchando ese mensaje en otras partes, en otros estados de la Unión Americana y en otras naciones. Bendice a esas madrecitas el día de hoy. Que tu bendición caiga sobre de ellas. Amén, Padre, amén. Por su labor, por su abnegación, por su amor para con sus hijos. Bendice su esposo, sus hijos, bendice su hogar en esta hora. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios lo bendiga y hasta la próxima.